Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, la revista de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos del astrónomo Guillermo Haro y un tiempo mexicano de la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. En la segunda parte de esta exploración, Pepe Gordon conversa con Elena Poniatowska sobre su encuentro con Guillermo Haro y con la tribu de científicos que a veces sacrifican todo por su pasión por el conocimiento. En ese asombro y en esa curiosidad hay un momento muy importante que se da en 1965, cuando a través de Novedades vas a hacer una entrevista precisamente a Guillermo Haro, porque te abre ese encuentro con un hombre con el que ibas a vivir tantos años, ¿no? Sí, y con un hombre de una enorme bondad, porque te imaginas las estupideces que debí preguntarle y se aguantó él. Entonces era bueno, supongo que dijo, bueno, tiene una carita redonda esta, por lo menos no es una gorda espeluznante, pero de todos modos el hecho de que él me aceptara y aceptara mis preguntas, pues habla muy bien de él, porque yo creo que él siempre fue muy bondadoso con toda la gente. Y te encuentras con la tribu de los científicos. Y esto es interesante, porque tú vienes de un mundo que tiene otro tipo de curiosidades y asombros, que es el asombro de la literatura, pero te encuentras con esta tribu. ¿Y qué te impresiona de esa tribu? Bueno, al que quise muy bien, fue a Moshinsky, que en esa época tenía una mujer, Elena, y Elena, no sabes qué gran caricaturista, qué gran dibujante, y a ella como que no se le ha rescatado. Y yo sentí una simpatía enorme por esa pareja. Me invitaron con Guillermo a cenar en varias ocasiones y no coincidían, creo, ideológicamente o políticamente, o como le llames, que finalmente no importa nada, Moshinsky y Haro, porque Guillermo era muy así, a veces muy tajante, pero siempre se quisieron muchísimo. Siempre caminaron juntos. Y yo me acuerdo que yo leía con verdadera devoción los artículos de Moshinsky en el Excelsior. Entonces la pérdida de Moshinsky para mí fue durísima, ¿no? Y tuve el gusto que Moshinsky fuera al Colegio Nacional, ya sin Elena, porque por desgracia murió, cuando yo di una conferencia sobre Guillermo. Y ahí estaba Moshinsky en silla de ruedas. Fue lo mejor de la conferencia. Porque estuviste en un gran contacto con este mundo y también descubriste algo que a veces es el sino del científico, que la soledad. La soledad. Moshinsky sí yo creo que al final era un hombre muy solo, pero también yo creo que muy querido, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y con Guillermo también la soledad. Ah, sí, pero Guillermo sí, la soledad, es así, yo creo que ese tema no me lo trates porque me duele mucho, porque siento que a lo mejor yo soy un poco la autora de esa soledad porque me fui. Bueno, pero digamos que lo que ocurre es que es el problema también del hombre de ciencia que está entregado totalmente a su mundo y que no deja de ver ninguna otra cosa que no sea su mundo. Y esto ocurre no tan solo en las vocaciones científicas, ocurre también a veces en vocaciones artísticas. Yo he sabido de escritores que han sacrificado su vida familiar precisamente por estar enfocados en la obra. Sí, también puedes decirlo de Diego Rivera. Diego Rivera lo único que le importó, incluso dejó a Frida Kahlo, lo único que le importó era pintar su pintura, sus kilómetros y kilómetros y kilómetros de murales y su cantidad, no sé, creo que más de 100 cuadros de Caballete, de todas las señoras ricas y guapas de su época, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro que sí. El arte y la ciencia implican una entrega absoluta en la soledad y el silencio que requieren. Más adelante hablaremos de la sensibilidad hacia el arte que tenía Guillermo Haro y del asombro de Elena ante un observador de estrellas. Mientras tanto, en un giro del espacio-tiempo,
nos enlazamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros, que nos acerca a una nueva constelación de niños y jóvenes supersabios mexicanos, a sus inventos y propuestas. Estamos con Kayla Stanford, finalista del premio Brainers, con un invento que seguramente va a causar furor en las primarias. ¿Cómo se llama? Se llama la argolla de la ortografía. La argolla de la ortografía es una argolla que incluye una cámara, un semáforo para cambiar el idioma y un microchip en la parte de atrás. En mis dictados, la mayoría de las veces, me decían que tenía mala ortografía, así que se me ocurrió que podría inventar algo para que así todos tuvieran buena ortografía y fuera más fácil aprenderlo. Esta es la cámara. Al momento de oprimir el botón, te va a decir si está bien o está mal a través de los semáforos de colores. Y para que puedas saber en qué idioma está, le pones español o inglés. Después de tomar la fotografía de la palabra, el semáforo te va a indicar: verde es que la palabra está correctamente escrita, amarillo te falta o te sobra un acento, rojo es que la palabra está mal escrita. Cuando titilan el rojo y el verde, quiere decir que es una palabra homófona. Así que tienes que revisar qué es lo que tú quieres escribir. Y para tener seguridad de que la palabra está bien, atrás hay un microchip con todas las palabras almacenadas. La ortografía es importante porque al escribir bien tus palabras, tienes un mejor currículum y tienes más posibilidades de conseguir un empleo. Y si consigues un empleo, puedes hacer muchas cosas por el país. Yo quisiera ser maestra, quisiera ser astrónoma y también quisiera trabajar en la ONU. A mí me gusta mucho jugar al científico. Me llamo Kayla Stanford Huerta, tengo 10 años y mi proyecto es la argolla de la ortografía. Es hermoso ver la pasión de una niña por las palabras y tal vez el apunte de una vocación científica para observar las estrellas. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica con Elena Poniatowska para hablar de la sensibilidad del astrónomo Guillermo Haro y del encuentro con el mundo de Elena. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de Guillermo Haro y un tiempo mexicano de la ciencia y el arte, documentado en el libro El universo o nada, de Elena Poniatowska. Pepe Gordon conversa con Elena sobre un astrónomo cuyo perro se llamaba Orión. En Haro confluían el gusto por la literatura de Joyce y por observar las estrellas. Veremos cómo la escritora se asombraba ante la sensibilidad de un hombre que amaba profundamente el conocimiento. Había también algo de él que era artístico. Tú describes de repente cómo le gustaba observar casi ese telón de Bellas Artes, pero al natural que se daba en Tonantzintla al ver al Popo y al Sí, Lista, tienes ¿no? razón. Tienes razón. Y la actriz Rita Macedo fue con Carlos Fuentes. Y entonces se paró ahí en el bungalow, que había una ventana hacia el Popo y Lista, y dijo: mira, Fuentes. Decía Fuentes o Fontacho o Fuentes, igualito al telón de Bellas Artes. Me acuerdo de ese comentario de Rita. Y entonces había ahí un espíritu también de arte que vivía en Guillermo Haro. Esto es también interesante. Está, por supuesto, ese encuentro del que ya habíamos hablado con lecturas como las lecturas de Joyce, Sí. ¿no? Pero había también este espíritu de gozar el placer estético de asomarse claro, al cielo. él le fascinaba a Rembrandt y toda su vida fue un gran amigo de Luis Cardosa y Aragón. Y Luis Cardosa tenía muchísimo que ver obviamente con José Clemente Orozco, sobre quien escribió, sobre la pintura mexicana y luego sobre los jóvenes, la generación de la ruptura que vino después, la de Felgueres, Vicente Rojo. Él tenía mucha relación. Y entonces Guillermo sí se acercó mucho,
por ejemplo, yo creo que a él le hubiera encantado de tener un cuadro de Leonora Carrington, por ejemplo. Porque estaba ese espíritu curioso Claro. también. Y ahí también de alguna manera sutil resonaban ustedes profundamente, ¿no? Sí, en eso, y también él leía mucho a Thomas Mann, ¿no? Leía, y era un juicio, su juicio literario era demoledor. Porque fíjate, hay una cosa muy interesante que tú planteas ahí que me llama mucho la atención. Las cartas de Guillermo Haro tienen una precisión en el lenguaje, Sí. sobre todo cuando no son las cartas burocráticas que también están a veces relacionadas en el libro. Pero hay ciertas cartas en donde te das cuenta por qué para él, de alguna manera, escribir claro tenía que ver con pensar claro. Sí, claro que sí. Y además, sus cartas de amor, para mí, son más bellas que las de muchos grandes escritores, porque son tan verdaderas, tan de a de veras, que te conmueven, te llegan más. Bueno, a mí me llegaron mucho porque, claro, pues era la destinataria. No sé si escribió cartas de amor a otras changas por ahí, pero a lo mejor sí, no sé. Oye, y te toca también su mirada al grado de que tú empiezas a observar el cielo de manera distinta desde que estás en contacto con un hombre como Guillermo Sí, Haro. pero fíjate que mi mamá era devota de la luna. Ajá. Y me hacía saludar a la luna en cuarto menguante, la luna llena, la luna no tan llena, y siempre 7 veces así, y pedirle un deseo. Y entonces siempre desde muy chiquita hice eso. Salí a saludar a la luna en la noche. Ahorita no hay tanta, ¿no? Y entonces yo creo que eso me hizo también, y había una gran devoción por la astronomía en mi casa, pero claro, como leguleyos, como gente que no sabe nada, pero sí la había. Entonces un astrónomo era lo más poético, lo más bello que pudiera haber sobre la Tierra, ¿no? Y en ese marco hay una experiencia que tú narras que es muy interesante, que es la llegada a la luna vista en la casa de un astrónomo. Ah, sí, sí, que le habló. Él quiso muchísimo a Hugo Margañ. Sí. Y a raíz de eso marcó su teléfono y hablaron mucho rato y de veras estaban emocionadísimos. Y se enojó cuando después empezaron a decir que era una mise en scène, ¿no? Que era un Sí, cuento una puesta en escena nada más, una puesta un en teatro. escena que habían inventado los gringos y no sé qué, pero fue una emoción bárbara. Pero yo creo que no solo necesitaba ser científico para tener sentir esa eso. emoción. Yo creo que la humanidad entera, la frase cuando dijo es un gran paso es un pequeño paso, pero es un gran paso para la humanidad. Yo creo que es una frase que a todos se nos ha quedado. Se nos queda para siempre. Aquí grabada. Okay, I'm gonna leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Hay que imaginar cómo se vivió ese momento en la casa del astrónomo Guillermo Haro. Era literalmente el primer paso del ser humano en el balcón lunar del cielo, un gran triunfo del espíritu y del conocimiento. Más adelante conversaremos con Elena Poniatowska sobre el deseo tajante de Haro de conocer el universo, de no escamotear ninguna pregunta. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López, quien nos deja con el ojo cuadrado ante las maravillas de la ciencia y la tecnología. Pues querida Aura, muchísimo gusto encontrarnos de nuevo aquí en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Un gusto, Pepe. Oye, y pues para hablar de una tecnología que nos deja con el ojo cuadrado y que tal vez hubiera hecho más sencillas las cosas para los personajes de la película de Cuarón, Gravedad. Justamente en este video lo vamos a ver, es un proyecto que tiene Google, se llama Proyecto Tango, y que se unió con la NASA para hacerlo. El Proyecto Tango, ¿en qué consiste? Es un teléfono Android de 5 pulgadas y lo que hicieron es que tiene un software especial para que mapee de manera tridimensional lo que ve el ojo. Y lo que hicieron con la NASA es que hicieron unas esferas con este proyecto, con este celular,
para que los astronautas puedan usarlo en sus misiones espaciales. La idea es que si ellos tienen que salir a detectar alguna falla, como pasó en la película Gravity, en vez de que lo hagan ellos, lo hagan estos robots. Y para probar que funcionaran correctamente, fueron a un avión especial que se llama 0G, que lo que hace es que, a diferencia de un avión tradicional, este se eleva a 19,000 pies de altura, luego llega hasta 35,000 y baja como si fuera en picada, y después vuelve a subir a 26,000 pies. Hace que no haya gravedad, y entonces podemos ver cómo surge aquí la prueba. Por ejemplo, ellos sueltan las esferas, tratan de ver cómo funcionan, y es una prueba para ver si sí funcionaría realmente en el espacio. Se llama 0G el avión, y cualquier persona puede ir siempre y cuando quiera pagar $5,000 para tener esa experiencia, pero muy interesante, son 10 segundos en gravedad cero. Ay, pues de verdad, como siempre, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Gracias en la a Oveja ti, Eléctrica. Tote, muchas gracias. Y bien, nosotros ahora regresamos enseguida con Elena Poniatowska, cuyas entrevistas penetran las venas y las neuronas de México con personajes de la cultura popular, el arte y la ciencia que han sido claves en el rostro de nuestro país. En ese marco, estamos hablando de Guillermo Haro, pionero de la astronomía moderna en México. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de la pasión por el conocimiento del gran astrónomo mexicano Guillermo Haro. Pepe Gordon conversa con Elena Poniatowska sobre el deseo de Haro por entenderlo todo. Ese deseo que pertenece a la curiosidad insaciable del ser humano por entender el misterio de lo que nos rodea, el misterio de las estrellas. Y era brutalmente riguroso en términos de plantear lo que quería conocer. ¿El universo o nada? Hablemos de eso, porque ese es el título. Bueno, el universo o nada es una frase de H.G. Wells. Yo quería ponerle a la novela En el cielo como en la tierra, que es su discurso cuando entró como el miembro más joven del Colegio Nacional. Pero después ya le dejé el universo nada porque era para Guillermo, yo lo pensé mucho que hubiera podido decir la ciencia o nada, ¿no? O México hay conocimiento o nada. o hay ignorancia. Sí, eso, sí. O sabes o nada. O sabes o no hablo contigo. Él era bastante radical en eso. Era muy crítico de lo pagado de sí mismos, y entonces también eso, yo creo que también tuvo que ver con mi formación, aunque yo ya era periodista toda la vida, pero también ser periodista ayuda mucho porque ser periodista finalmente es una lección de humildad, porque te mandan al diablo te hacen esperar o hacer antesala durante 35 horas y al final te dicen que siempre no te dan la entrevista. Entonces todo eso en tu formación también ayuda a mantenerte, ¿no? Sí, ¿verdad? Y en ese marco te encuentras con otros pensamientos, porque eso ha sido lo que siempre te ha caracterizado, el ir a la búsqueda de otros pensamientos, tratar de dar el golpe a lo que respira detrás de otra mirada. Y bueno, te encuentras con personajes en los que aprendes a discernir qué es lo valioso independientemente de las limitaciones de sus posturas, ¿no? Pero más allá de eso, saber ver por qué brillaba su mirada. Eso creo que siempre te encanta ver. ¿Por qué brilla la mirada del otro independientemente de sus limitaciones? Pues sí, porque el otro es siempre fascinante. Tú no sientes eso, que el otro, bueno, José Emilio Pacheco, por ejemplo, era un verdadero pozo de sabiduría. Era absolutamente deslumbrante. Deslumbrante. Y además todo lo que te decía en 10 minutos no te decía ninguna persona más que él, ¿no? En ese sentido, que además era de una enorme generosidad, porque compartía sus conocimientos, nunca se los guardó, ¿no? Entonces,
yo creo que sí, que asomarse al otro y al otro que tiene que ser generoso, pues es una lección de vida que te dura hasta que te mueres. Dices que hay dos tipos de amistad. Las que son como las de los cometas, que ahí están, las trazas, Que aparecen, pasan así. y las de estrellas que están siempre presentes. Y estos son algunas de esas estrellas siempre presentes, y sin duda una de esas estrellas que es definitiva en tu vida, pues es Guillermo Haro. Sí. Y este libro representa un homenaje a ese pensamiento, a esa presencia, pero también a la familia. Porque ahí hay un rescate en este libro también de lo que tiene que ver con los entornos en donde se crea la ciencia o donde se crea el gran pensamiento en México. Sí. Y están nutridos por la familia, indudablemente. Claro. Bueno, y ahí están las cartitas, los recados de su hijo que les dicen, ay, panzoncito, aterrízate, panzoncito, sintonízate, o así como le decían, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho cariño también en eso. Y Elena, finalmente, incluso tú planteas que se emocionaría mucho al saber que una de sus descendientes se llama Luna. Ah, sí le gustaría eso, que su nieta se llama Luna. Eso sí le gustaría mucho. Y a mi mamá igual. Ese diálogo invisible del que estamos preñados Sí. profundamente. Qué bonito, sí. Pues Elena Poniatowska, de verdad, muchísimas gracias por esta Muchas conversación. gracias a ti, de veras. Muchas gracias. Al observar la mirada de Guillermo Haro en el libro El universo o nada, nos asomamos a la biografía de un estrellero, como nos dice Elena, un astrónomo apasionado por la ciencia y por el amor a su patria. Al mismo tiempo, nos encontramos también con un entrañable retrato de la observadora. Nos asomamos al misterio del brillo de las estrellas y de la pasión por conocer el brillo en la mirada del otro. La muy querida Elena Poniatowska en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a nuestra sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelón. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de la gran figura de la ciencia en México que representa a Guillermo Haro, su observación del cielo, y esto nos permite reflexionar lo que hemos avanzado desde el telescopio de Galileo hasta los telescopios que tenemos hoy en día. Sí, la realidad es que los avances son formidables y nada más para contrastar. Cualquier telescopio que compres en una tienda tiene 1000 o 10,000 veces más potencia que lo que Galileo podía ver en el cielo. Eso es impresionante, pero más impresionante aún es la cantidad de proceso que ahora se hace con las imágenes. Sí, ¿verdad? Porque interpretarlo es la clave. Sí, tú ves una imagen del espacio y está llena de puntitos que son estrellas. Y después ves otra y entonces resulta que si las pones una junto a la otra y las mueves, se ve como qué se movió y qué se quedó quieto. Cuáles son las estrellas que están en el fondo siempre y cuáles se mueven. Pero ya no es visible al ojo humano. Revisar eso a mano, o sea, a ojímetro literalmente, es imposible. Entonces ahora con la computadora se comparan imágenes, se procesa digitalmente las imágenes, se ponen filtros de diferentes estilos para tratar de discernir qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos sirve en este momento. Y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Porque realmente nos estamos asomando a lo que ocurrió hace 13.800 millones de años. Cada vez estamos más cerca del origen. Sí, es increíble ese asunto de poder ver cada vez más lejos. Como que estamos viendo y estamos entendiendo cada vez mejor de dónde venimos. Sí, la verdad es que la astronomía es una ciencia que aparentemente está como muy lejos, pero está muy cerca siempre de nosotros. Sí, estamos hablando de el origen que nos alcanza incluso a los sentidos. Sí, eso es, Pepe. Sí. Oye, pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. La mosca y la oveja. Oye Miriam, pues fíjate que cuando Elena Poniatowska hablaba del astrónomo Guillermo Haro, nos estaba planteando que era rotunda
su afirmación de conocer el universo, a tal grado que decía, ¿el universo o nada? Y esa es la pregunta que sigue planteándose hoy en día y seguimos explorando más de ese universo. A Guillermo Haro, sin lugar a dudas, le hubiera encantado ver la imagen que vamos a ver hoy. Se trata, bueno, de una fotografía idílica. Yo no puedo entender cómo podemos tener una imagen de eso, pero la tenemos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espléndido. La galaxia NGC 5793 es una galaxia en espiral que se encuentra a más de 150 millones de años luz de distancia en la constelación de Libra. Esta galaxia tiene dos características, una hermosa línea de polvo y un centro intensamente brillante, mucho más brillante que el centro de la Vía Láctea. NGC 5793 es una galaxia Seyfert. Estas galaxias tienen centros increíblemente luminosos que se piensa son causados por agujeros negros supermasivos que atraen y devoran el polvo y el gas cercanos. Parece contener objetos conocidos como máseres. Mientras que el láser emite luz visible, un máser emite radiación. Se pueden observar en áreas donde las estrellas se están formando. Pensar que nuestra Vía Láctea es una entre cientos de billones de galaxias observables en el universo. ¿No es absurdo pensar que solo en la Tierra se dio el milagro de la vida? O como decía aquel viejo eslogan, un mundo nos vigila. Con la mirada sutil de nuestra querida compañera Miriam Moscona, que nos deja un toquecito eléctrico, llegamos al final de esta emisión de La Oveja. Los esperamos en este espacio que apuesta por la pasión del conocimiento. Aquí, en Canal 22, somos una opción. Nos encontramos con la matemática Gaby Frías para hablar de un gran escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, que supo conjugar los mundos de la ciencia, los mundos de la literatura, pero sobre todo también supo imaginar los escenarios del futuro. Isaac Asimov, un escritor estadounidense de origen ruso que exploró los puntos de contacto entre la ciencia, la tecnología y la historia. Acompáñanos aquí en La Oveja Eléctrica. Los esperamos aquí, en Canal 22.